Hace 8 días Israel predicó de la importancia de dar gracias, de agradecer. Entonces, hace tiempo yo tenía preparada esta enseñanza del día de hoy y no la había dado, porque creí que todavía no era tiempo, pero con lo que enseñó Israel, creo que va de la mano y como que sería bueno ya tomarla. Por algo no había dado esta enseñanza. Pero porque Israel habló de dar gracias, como dice la palabra, en todo tiempo, que no importando qué estemos pasando, debemos agradecer, porque Dios obra de muchas maneras, ¿no? Y a veces los momentos malos igual sirven tienen un propósito. Entonces, hoy vamos a estudiar un pasaje donde vamos a ver un momento difícil, porque dice el predicador, ¿no? El predicador en Eclesiastés, que hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar, hay tiempo de vivir, también hay tiempo de morir. Pero muchas veces a nosotros nos cuesta más trabajo el aprender a vivir los momentos difíciles más que los buenos. Porque igual los momentos buenos de abundancia, por ejemplo, hay que saberlos vivir, ¿no? Pero no es más fácil que nosotros podamos en esos tiempos que en los momentos difíciles. En los momentos difíciles es donde realmente se ve de qué estamos hechos, ¿no? Ahí sale nuestro verdadero hombre, el viejo hombre, ¿no? Por ahí dice, sí, como dijo Martín Lutero. Yo creí que el viejo hombre se había muerto en las aguas del bautismo, pero no. Se dio cuenta de que, dice, me di cuenta que el infeliz tengo que estarlo matando día con día, porque no se murió, no se quedó en las aguas del bautismo. Sigo batallando día a día con ello. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros vivir los tiempos difíciles. Y titulé esta enseñanza Exprimiendo el fruto. Ahorita vamos a ver por qué le puse así. Ustedes se van a dar cuenta. Exprimiendo el fruto. Mateo 26, versículos del 36 al 46. Mateo capítulo 26, del 36 al 46. Dice la Biblia por ahí, en el encabezado, Jesús ora en Getsemaní. Vamos a leer versículo 36 del capítulo 26, dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved que se acerca el que me entrega.
Amén. Vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos. Señor Jesucristo, gracias. Estamos aquí, Señor, también para escuchar tu palabra, para saber qué quieres hacer, Señor, qué nos quieres enseñar. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Ayúdanos, Padre, abre nuestro entendimiento, Señor, que podamos entender tu palabra, que podamos retenerla también, Señor, y que podamos ponerla por obra, Señor Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues leímos este pasaje. Este pasaje se da cuando Jesús ya está a unas cuantas horas de ser crucificado. Jesús ya había estado con sus discípulos, ya habían celebrado la Pascua. Después de que ellos celebran la Pascua, bueno, obviamente Judas también se va con los sacerdotes para apresar a Jesús. Entonces Judas ya se había ido, habían celebrado la Pascua y Jesús se fue con sus discípulos al Getsemaní, al huerto del Getsemaní. Pero todo esto tenemos que ir avanzando teniendo el conocimiento de que son cuestiones de tiempo. Iba a llegar el tiempo en que Jesús iba a ser muerto, iba a ser crucificado, iba a ser entregado por Judas. Por fin los fariseos y los maestros de la ley lo iban por fin a aprender. Pero Jesús fue claro, Él dijo, a ver, o sea, por fin ha llegado el tiempo, pero es porque es cuestión de tiempo. ¿Desde cuántas veces no estuve yo entre ustedes y ustedes me quisieron agarrar y no pudieron? Yo hablaba públicamente, ustedes se enojaban, intentaron matarme varias veces, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Todo esto que iba a pasar a continuación era cuestión de tiempo. Los tiempos solamente le corresponden a Dios. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, oye, ¿y cuándo vendrá tu reino? ¿Cuándo se manifestará? Jesús les dijo, a ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones. Porque hay tiempos que son medibles, un año, una semana, una hora. Eso es un tipo de tiempo. Pero en la Biblia también se habla de otro tipo de tiempo, que son las sazones. Las sazones es como que cómo se va a describir ese periodo, ese tiempo. Por ejemplo, aquí Jesús iba a entrar en una sazón donde iba a padecer. Iba a ser igual por cierto tiempo medible, pero las sazones de cómo se iba a desarrollar, esos igual están solamente en la potestad del Padre. Entonces todo esto se iba a dar dando y se va a venir dando por cuestiones de tiempo. Entonces Jesús toma a sus discípulos y va al huerto de Getsemaní y agarra tres que eran los más íntimos. Siempre por ahí nosotros tenemos personas cercanas y algunas las consideramos todavía más cercanas. No a cualquiera uno le expone sus problemas, no con cualquiera uno llora, no a cualquiera uno le expone sus debilidades. Y Jesús hacía lo mismo. Aunque tenía 12 apóstoles y 12 discípulos, había 3, los cuales siempre fueron más cercanos a ellos. Que estuvieron estos 3 en este tiempo de oración de Jesús y también estuvieron cuando Jesús se transfiguró, que era Pedro, Jacobo y Juan. Los más encendidos, los de mecha corta, pero eso les gustaba a Jesús. Y esos fueron sus 3 íntimos. Entonces se va al huerto de Getsemaní y el huerto de Getsemaní era un lugar que a Jesús le gustaba. Está en Jerusalén. Y siempre acostumbraba, si había un lugar para orar en Jerusalén, Jesús se iba al Monte de los Olivos en el huerto de Getsemaní. Ahorita más adelante les voy a decir por qué le gustaba tanto este huerto y por qué es que Jesús hace esta oración en este huerto. Porque es una oración de angustia. Y como era su costumbre, obviamente Judas sabía que si iban a salir a orar, iba a ser en el huerto de Getsemaní, porque era su costumbre. Por eso Judas sabía dónde lo iba a encontrar. Por eso llega Judas con los sacerdotes y justamente donde Jesús estaba. No tuvieron que andarlo busque y busque. No, porque Judas sabía que si había un lugar que a Jesús le gustaba, era el huerto de Getsemaní. Y obviamente Jesús, en este tiempo, un momento difícil, Él necesitaba apoyo. Jesús realmente se hizo hombre, dice que se hizo semejante a nosotros, aunque Él nunca dejó de ser Dios.
Simplemente su deidad no la ocupó. Nunca Él dejó de ser Dios, aunque se encarnó. Simplemente su deidad como que dijo, ahorita está apartada. Y mientras yo esté encarnado y esté en esta tierra, no la voy a ocupar. No dejó de ser Dios, pero realmente padeció como cualquier persona. Como cualquiera de nosotros, Él padeció y Él necesitaba apoyo. Él igual tenía necesidad de un amigo. Porque vimos que Jesús dice que Él tenía una angustia tan terrible, una tristeza tan terrible. Jesús ya sabía desde el cielo, desde la eternidad, Él sabía que un día iba a tener que dar su vida. Y nosotros también sabemos que vamos a pasar por momentos difíciles. Jesús dijo, ¿no? Lo sabemos, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero una cosa es tener el conocimiento de que vamos a pasar por un momento difícil y otra cosa es vivirlo. Es ahí donde muchas veces fallamos. Muchas veces nosotros sabemos muchas partes de la palabra y tenemos el conocimiento, pero cuando llega el momento de aplicarlo, ahí decimos, híjole, creo que es más difícil o me está costando más. Es como por ahí, cuando tú quieres hacer una compostura, ¿no? En tu casa, ahí buscas en YouTube tutoriales, ¿no? ¿Cómo armar una mesa? Y se ve re fácil. Ya tienes el conocimiento. Al momento de tú ejecutarlo, dices, híjole, me quedó chueca. No es tan fácil, aunque uno ya tiene el conocimiento. Y a Jesús le pasó lo mismo. Él ya tenía ese conocimiento, pero al momento de vivirlo, poco a poco Él se fue angustiando, poco a poco. Porque la Biblia habla de que los discípulos se sorprendieron cuando ya era el tiempo de que Jesús tenía que ir a Jerusalén, ya para dar su vida. Dice que llegó el tiempo en que Jesús fijó su rostro hacia Jerusalén. Lo tenía así enfrente a Jerusalén. Y dice que eso les sorprendió a los discípulos. O sea, la manera en que Jesús se enfocó ya para ese tiempo. Y la palabra que ocupa en el original es algo que les asombró, les impactó. Esa determinación de Jesús de que ya era el tiempo y tenía que ir a Jerusalén. Tal vez los discípulos dijeron, oye, ¿y si vamos para acá un tiempo? Y Jesús, no, vamos a Jerusalén. Y tal vez otra vez le dijeron acá, oye, ¿y si vamos a visitar a nuestro amigo? No, vamos a Jerusalén. Entonces llegó un tiempo en que Jesús afirmó su rostro y tuvo que ir a Jerusalén. Y es algo que le sorprendió. Y Jesús ya estaba preparándose, pero conforme fue pasando el tiempo, Jesús se fue angustiando, poco a poco más. Entonces Jesús ya había estado con sus discípulos impartiendo la Pascua, pero ya una vez que Él imparte la Pascua, ya estaba muy mal. Ya estaba muy mal. Conforme fue pasando el tiempo, se fue angustiando cada vez más, cada vez más. Entonces les dijo a sus discípulos, acompáñenme y ayúdenme. Siento que no puedo. Estaba Él, me parece que es Lucas quien dice, Él estaba en agonía. Porque Jesús vivió tiempos difíciles. Él estaba agonizando en vida. Pues sí, ¿no? Ni modo que muerto. Estaba muriendo en vida. Porque nosotros vamos a pasar, sí, por momentos difíciles. Pero un momento como el que Jesús pasó, yo estoy seguro que tú no lo vas a vivir nunca. Nunca. Y a veces es ahí, en esos momentos difíciles, donde nosotros sale nuestra debilidad. Y somos, lo voy a decir así, somos muy chillones. Es nuestra naturaleza. Nada más nos aprietan tantito y ay. Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué eres tan malo, Señor? Y Jesús estaba pasando por este momento. Entonces agarra a estos 3 discípulos y les dice Jesús, velen y oren. Yo voy a ir un poquito más adelante. Fue un poquito más adelante, de manera que ellos podían escuchar lo que estaba orando. Y Jesús les dijo, pues apóyenme en oración. Qué bueno es tener nosotros a alguien que quiere decirle, oye, tengo esta petición, ayúdame a orar. Y a la siguiente semana vamos a empezar con las reuniones de oración. Y es bueno, si tú tienes alguna petición, es bueno apoyarte con alguien. Y lo vamos a hacer. Si tú tienes una petición personal, algo de cuestión familiar, económico, lo que sea, tú puedes
vamos a ir anotando las peticiones y apoyarnos en eso, porque es válido, es válido. Obviamente sí, como vimos la vez pasada, agradecer, hay muchas cosas por qué agradecer, realmente que sí. Pero también es válido apoyarnos en nuestras debilidades, en nuestra necesidad. El versículo 39 donde estamos dice que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es bien interesante. Fíjate, dice la palabra que Jesús se postró sobre ¿qué? Sobre sus rodillas, sobre su rostro. Ponte a analizar un poquito esto. Tú cuando oras, ¿cómo oras? Sabes, acostado, ¿no? A veces acostado, uno puede estar sentado, comúnmente de rodillas, nosotros nos arrodillamos. Pero Jesús en esta ocasión, Mateo es claro y dice, Jesús se postró sobre su rostro. Jesús no solamente se arrodilló. Ahorita vamos a ver otro pasaje, comenzó arrodillado, porque Lucas dice, se arrodilló y oró. Se puso de rodillas. Pero Mateo acá dice, y se postró sobre su rostro. Eso quiere decir que Jesús comenzó arrodillado. Él obviamente sí se arrodilla, Jesús se arrodilla, pero tal era su agonía que terminó, rostro en tierra. En verdad, él ni físicamente ya podía. Ya no podía. ¿Cuántas veces tú has tenido esa actitud de que estás tan cansado, que estás tan cargado, que te tiras al piso? ¿Lo has hecho? Yo sí lo he hecho. Tirarte al piso. Tirarte. A Jesús le pasó. En verdad, él no hubiese podido seguir adelante. Físicamente estaba mal también. Vamos a ver otro pasaje que les digo para que entendamos. Lucas 22, 39. Es el mismo pasaje, pero ahora Lucas lo explica. Lucas 22, 39. Dice, y saliendo se fue, ahí lo que les decía, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, dice, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entren en tentación. Aquí está, desde el punto de vista de Lucas. No que contradiga lo de Mateo. Mateo dijo, se postró sobre su rostro, y acá Lucas dice, puesto de rodillas. Pero simplemente es un complemento. Él inició de rodillas, no aguantó. Su agonía era tal que su cuerpo no aguantó y se tuvo que tirar. Dice que su sudor eran como gotas de sangre. Eso es real. Médicamente está comprobado que cuando uno está muy sumamente estresado, tiene mucha presión, por los poros empieza a salir sangre. Tanta presión. Entonces Jesús padeció tanto que físicamente ya no se hubiese podido levantar. Se cayó, se tumbó en el piso. Entonces el Padre sabía que Jesús no iba a poder, tanto así que dice que Dios tuvo que enviar un ángel para darle fuerzas. Estoy seguro que Jesús ya ni siquiera se hubiera podido levantar. Porque nosotros no entendemos la magnitud. Iba a llegar el momento en que el Padre iba a cargar en él todos los pecados. La ira de Dios iba a ser derramada sobre Jesús. Entonces, por más que nosotros suframos, nunca vamos a estar en tal situación. Nunca. Por eso el Padre envió un ángel. Y seguido, también cuando estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás, dice que ángeles le servían después de eso.
Porque Jesús, la verdad, sí iba a los límites. Ayunar 40 días, 40 noches. Si luego uno con 3 días que ayuna, hijo, y uno ya está desfalleciendo. Y acá Jesús igual es una condición que nosotros nunca vamos a pasar. Entonces por eso el Padre envió un ángel para darle fuerzas. Entonces Jesús recibe fuerzas y va con sus discípulos, los que le estaban apoyando. Y dice que Jesús llega. Oye, Pedro, qué bonito apoyo, ¿no? Pero realmente Jesús, a pesar de que estaba padeciendo todo esto, sus palabras no son de molestia. Nunca son de molestia. Y en el original no ocupa palabras agresivas. Son palabras de que, no pudiste velar conmigo una hora. Velen, oren para que ustedes no entren en tentación. Apóyenme. Ya ni siquiera tanto por mí, sino por ustedes. Porque va a llegar un tiempo, esto es difícil. Y no solamente los va a sacudir, no solo me va a sacudir a mí, sino también a ustedes. Oren y velen para que no sean tentados. Y dice que Jesús otra vez va y comienza a orar. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces otra vez regresa con sus discípulos la segunda vez y otra vez, pero los 3 durmiendo. Entonces Jesús ya ni les dijo nada la segunda vez. Ya que se duerman. Ya era tarde. Además toda la presión, porque dice aquí Lucas, estaban durmiendo a causa igual de la tristeza, pero además porque ya era madrugada. Había sido un día pesado. Entonces obviamente tenían sueño y Jesús la segunda vez que va y los ve durmiendo le dice, ya no dijo nada Jesús. Entonces va otra vez y Jesús vuelve a orar las mismas palabras, dice Mateo. Oró lo mismo. Muchas veces nosotros creemos que no está bien orar siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Pero es válido. Es válido que tú ores lo mismo. Más si estás sufriendo, es válido que tú ores lo mismo. Porque hay veces en que oramos lo mismo, pero porque estás en un momento de dificultad. Si estás padeciendo, es válido y no te sientas mal. Es válido que tú ores lo mismo. Jesús lo hizo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no como yo quiero, sino como tú. Entonces Jesús les dijo, velen y oren. No velar tanto de no quedarse dormidos, aunque sí tiene que ver. Pero no es exactamente eso. Porque nosotros también tenemos que velar. Y no se trata de que, porque decimos, es que antes se hacían veladas. Y decimos, es que eso era velar, ¿no? O sea, veníamos acá y tal vez ni orabas, ¿no? Pero yo estaba velando. Estoy velando, ¿no? Pero no, o sea, la Biblia cuando dice velen y oren, no quiere decir no te duermas físicamente, sino está alerta. Porque dice Pablo, es que Él va a venir como ladrón y que no te haya durmiendo. Sino está al pendiente, a ver cuándo llega. No tanto físicamente, sino espiritualmente. Y dice Pablo, pero ya sea que estemos velando o durmamos, estaremos con Cristo también. Eso es gracia. Entonces, no se refiere tanto a dormir. Tenían que velar y orar para no ser tentados. Y Jesús ya se los había enseñado en el Padre Nuestro. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Y aquí Jesús les vuelve a decir, oren para que no entren en tentación. Porque ¿quién te mete a tentación? Según Jesús, el Padre. Porque el Padre, Jesús le dice, Padre, oren a su Padre y díganle, Padre, no me metas en tentación, sino líbrame del malo o del mal. Entonces, esto tiene que ver con la soberanía del Señor. ¿Por qué? Porque Satanás no puede hacer absolutamente nada en tu vida si el Padre no le deja. Y lo podemos ver muy claramente en la historia de Job. Satanás le dijo a Jehová, es que yo no puedo hacerle nada porque tú lo tienes cercado.
tiene cercado a él, tiene cercado a su familia, tiene cercado hasta sus mulas, sus camellos, su casa, y yo no puedo tocarlo porque tú lo has cercado. Pero a veces llega el tiempo de la prueba o la tentación. Y que obviamente igual el Padre tiene el control de esas cosas. Jesús, dice Mateo, fue llevado por el Espíritu al desierto con un propósito para ser tentado. Ese era el propósito, el que fuera tentado. Y el mismo Espíritu lo llevó. Y ahí sí, el término que ocupa dice, lo llevó con violencia. O sea, tal vez Jesús no quería. Nosotros debemos pedir no entrar en tentación. Pero cuando es necesario, el mismo Padre te impulsa. O como que abre la puerta tantito para que el malo te pruebe. Pero dice la palabra de Dios que fiel es Dios, que no va a dejar que seas más tentado, más de lo que tú puedas soportar. Si el Padre sabe que Satanás quiere ponerte una tentación que tú no vas a aguantar, simplemente el Padre no lo deja. Y no lo deja. Entonces, acá Jesús les dice, velen para que eso no pase, que ustedes no sean probados. Porque incluso Jesús, un poquito antes, le dice a Mateo, Satanás te pidió. El Padre me dijo que fuiste pedido allá en el cielo para ser zarandeado como trigo. Para ser zarandeado, Pedro, como trigo. Y dice Jesús, y fuiste concedido. Se le permitió, vas a ser zarandeado. Y ahorita aquí les dice otra vez, pero oren para que no entren en tentación. En verdad, oren. ¿Cuántos de aquí oran por eso? Cuando tú oras, pides eso, tienes esa costumbre de orar, Padre, guárdame del pecado, guárdame de las tentaciones. Porque es algo que tienes que hacer continuamente. Ora para que no entres en tentación, porque muchas veces tú mismo te engañas y tu carne quiere lo malo. Entonces a veces el Padre te tiene que guardar. ¿Por qué? Porque tú mismo te puedes engañar y hacerte caer tú solito. Pero dile al Padre, no me dejes caer en tentación, sino líbrame del mal. Entonces, ya la última vez, la tercera vez que Jesús ora y regresa con sus discípulos, dice, duerman ya. Pero no molesto, ya, duerman ya, basta, descansen. Si había un tiempo para pedir y no ser entrados en tentación, ya se acabó. Ahorita ya ni pidan. Ya se determinó que así va a ser. Y entonces viene ahora sí todo lo de la crucifixión. Terminando esto, Judas viene. Hasta Jesús le dice, ahí viene el que me va a entregar. Pero ¿por qué se da todo esto? Todo tiene un porqué, como Israel decía. Por ejemplo, los números, ¿no? ¿Por qué 10? ¿Por qué 5? ¿Por qué 7? ¿Por qué a veces se dice Jesús? ¿Por qué a veces Cristo? ¿Por qué a veces Jesucristo? Y aquí mucho tiene que ver el huerto. ¿Por qué Getsemaní? ¿Por qué le gustaba tanto a Jesús? Getsemaní quiere decir lagar del olivo o prensa del olivo. El lagar. El lagar, había lagares de olivo, pero también había lagares de uvas, que son los más comunes, ¿no? Donde las personas ponían las uvas y se metían a machacarlos. La uva ahí, esa es una prensa o un lagar de uvas. Y ahí se metía la gente a aplastarle y ahí salía. Bien sabroso el vino, ¿no? Si tenían juanetes, no importa, igual les da sabor, ¿no? Les da sabor un juanete, un ojo de pescado. Les da sabor, ay, como el taquero. La mugre le da sabor también. Entonces, eso es un lagar. Había un lagar de uvas, pero aquí Getsemaní quiere decir lagar de olivo, del olivo, las aceitunas. Obviamente eran diferentes, porque el lagar de las uvas, les digo, machacándolas tan suavecitas y empieza a salir el jugo. Pero el olivo es duro, la aceituna es dura, es más dura. Entonces, el lagar del olivo es una roca grande, tiene un hueco y encima tienen que poner otra piedra grandota. Y ahí van girando la de arriba, moliendo lo que está ahí en medio. Por eso Jesús, y todo esto se da en ese monte, en ese huerto de Getsemaní. Porque es lo que estaba pasando con Jesús. Llegó un momento en que Jesús tuvo que entrar a esa prensa
como un olivo, una aceituna, y iba a empezar a ser molida la aceituna para que empezara a salir el aceite de olivo. Por eso es que todo esto se da ahí. Y nosotros a veces igual, como dice Jesús, que no sean entrados en tentación. O sea, Padre, no me metas a esa prensa. Porque cuando tú eres tentado o probado, eso es lo que pasa. El Padre te pone como en una prensa, a expensas del enemigo tantito, y el enemigo empieza, y empiezas a ser molido, porque duele, que te opriman así duele, el ser probado duele. Jesús aquí estaba padeciendo una tentación en ese momento cuando estaba orando. La tentación de decirle, Padre, no quiero y no lo voy a hacer. Él podía haber dicho no y no lo voy a hacer, hazle como quieras. Pero él dijo, no como yo quiero, sino como tú. Posteriormente iba a ser tentado todavía más fuerte. A partir de este momento Jesús cambia. Ya no hablaba, le acusaban y él no decía nada. Él pudo igual haber dicho, no, ya no, en ese proceso, pero no. Lo llevan ante el sumo sacerdote y él empieza a ser golpeado. Dice que lo empezaron a bofetear, a escupir. Y Jesús, nada. Estaba siendo molido, estaba en ese proceso con la tentación de poder haber dicho, no, ya no quiero. Soy inocente, pero no. Él estaba en esa prensa, estaba siendo prensado y sacando el aceite, cargando con todos los pecados, con mi pecado. Eso es lo que estaba pasando. Y tú y yo también pasamos a veces por esa prensa. No con una prensa tan pesada, la verdad, pero pasamos también por eso. Y lo que nos corresponde es, primeramente, día con día decirle, Padre, no me metas en tentación. No me metas en tentación. Porque si uno no le dice al Padre, no me metas en tentación, es como decir, ok, pues pretendo pecar, ¿no? Porque nosotros mismos no podemos superar el pecado. Y si tú no pides al Padre que te libre de tentación, es como decir, pues es que me da igual, peco o no, es lo mismo, ¿no? Porque no podemos nosotros, es como aquel hombre que nace de nuevo, estaba leyendo el testimonio, de aquel hombre que nace de nuevo, y él era muy grosero, muy mal hablado, tenía malas amistades en su trabajo. Entonces él nace de nuevo, conoce la verdad, conoce a Cristo, y él, creo que debe de ser de todos, él tenía un gran temor de volver atrás, un gran temor por ser otra vez el mismo de antes, que él le dijo al Señor, Señor, líbrame de la tentación, la verdad no quiero volver atrás. Sé que me va a ser muy difícil volver a ver a mis amigos, volver a estar con ellos y me da miedo volver atrás. Mejor quítame la vida. ¿Y qué creen que pasó? Este hombre murió. ¿Fue mejor? Sí, fue mejor. Porque todo verdadero cristiano creo que debe ser un temor el hecho de volver atrás. Creo que es algo natural de aquel que es verdaderamente un cristiano. Por eso día con día debemos decir, Señor, líbrame del mal, porque puedo correr el riesgo de caer donde estaba otra vez. Por eso Jesús les dijo y enseñó, no, pídele al Padre que no te meta en tentación, que te libre del mal, porque no va a ser fácil. Cualquier prueba que pasemos no es fácil. No es fácil. Somos como ese olivo que nos van a triturar, pero obviamente hasta que tú puedas soportar. Si el enemigo quiere poner un poquito más de peso, el Padre desde el principio le va a decir, no, él no está listo para eso. Y es bien interesante. Juan 14 dice, Jesús, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto es quitado. El que no lleva fruto es quitado, no sirve para nada.
Es como mi esposa, ella tiene plantas y le gustan las plantas, pero ella dice, a mí me gustan las plantas, pero que se aprovechan, o sea, que dé, por ejemplo, jitomate, que dé chile, algo que se pueda consumir. Y sí, y Dios es así. A Él le gustan las plantas que producen fruto. A nosotros, le gusta que produzcamos fruto. Dios no quiere que seamos simplemente adornos, como una nochebuena, ¿no? Que ahí estás unos 2, 3 meses y ya te secaste después. No, a Dios le gusta que uno tenga fruto. Dice que si nosotros damos fruto, dice que Dios te va a limpiar para que des más fruto. Entonces, si tú eres una ramita y Dios por ahí vio que empezaste a dar fruto, para que tú puedas dar más fruto, obviamente de ti ramita te tienen que arrancar el fruto. Pero Dios no solamente quiere tener el fruto ahí. O sea, ¿de qué sirve que tú tengas una planta de jitomate si no te los vas a comer? Sale lo mismo, ¿no? Pues cómprate una nochebuena. Es lo mismo, ¿no? Porque tú puedes dar fruto, pero no basta con que des fruto. Dios vio en ti un fruto, lo que va a hacer es arrancarlo o arrancarte. A ver, aquí hay fruto. Vamos a aprovecharlo. Tiene que dar más fruto, hay que meterlo en una prensa. Hay que ver realmente ese fruto, hay que aprovecharlo. Y entonces es cuando Dios permite que tú seas tentado. Cuando Dios ve en ti fruto. Entonces dice el Señor, oh, qué bien, qué rico, un fruto. Y entonces Dios permite que seas prensado y salga ese jugo, que seas exprimido y salga ese jugo, que es lo que aprovecha, ¿no? ¿Para qué quieres una naranja ahí en tu mesa si no la vas a comer? Mejor cómprate una artificial, ¿no? Hay bonitos adornos de naranjas, de fruteros, y son de plástico, no se te va a echar a perder, pero tienes ahí un fruto y no lo aprovechas, de nada sirve. Entonces Jesús, el Padre, cuando ve en ti fruto, te mete en ese proceso. Te arranca ese fruto y entras a ese proceso de tentación. ¿Para qué? Para que des más fruto. Te tiene que estar limpiando por eso, para que tú vayas dando cada vez más fruto. Porque las pruebas y las tentaciones son para eso, para que tú vayas como en una escalerita, subiendo, subiendo, subiendo. Es como en las escuelas, los exámenes. ¿Es para qué? Para que vayas avanzando, avanzando, avanzando. Imagínate, uno de primero reprueba su examen, el primero, reprueba el segundo examen, reprueba el tercer examen, pues se queda en primero. Pero nosotros como creyentes igual vamos así, en escalerita, subiendo, o se supone que tenemos que ir subiendo. Y es por eso que nosotros somos tentados y somos probados y somos exprimidos. Si tú ya diste fruto y el Padre vio que en ti hay fruto, te va a dejar tantito, para que seas probado. Pasas la prueba, ¿qué crees? Vas a dar más fruto. Y otra vez eres probado, eres prensado. ¿Y qué crees? Si pasas la prueba, ahora vas a dar más fruto. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos, por ejemplo, con Job, ¿no? Que padeció tanto. Ahorita ya vamos a acabar de leer Job allá con mi esposa Isuri. Y padeció tanto. Igual ninguno de nosotros hemos padecido como Job. Y es triste. Y luego sus amigos que no lo apoyaban, lo regañaban. Y entonces yo me pongo a pensar en todo eso y me acuerdo lo que dice Pablo, ¿no? Acerca del amor. El amor es sufrido, es benigno, pero el amor todo lo cree. Dios cree en mí y Dios cree también en ti. Porque nosotros cuando somos salvos y nos arrepentimos, Dios cree en ti tanto así que te hace nacer de nuevo, te salva. Pero también Él sabe que tal vez al siguiente mes tengas una caída. Pero Él cree. El amor todo lo cree. Dice Juan, Dios es amor. Dios cree en ti. Dios creía en Job. Por eso de cierta manera dice a Satanás de manera presunciosa, o sea, ¿no has considerado a Job? Y Satanás dice, fue con conveniencia. O sea,
tú le guardas su casa, guardas sus hijos, guardas su dinero. No, yo no lo puedo tocar, es por conveniencia. Y Dios dice, no, yo creo en Job, creo que me ama. Cuando tú realmente le dices a Dios en oración o cuando cantas y lo haces de todo corazón y en verdad te esfuerzas por amarle y le dices, Señor, te amo, el Señor te cree. El Señor te cree. Y Él confía en ti, que aunque te deje un ratito ahí a expensas del enemigo, del malo, del enemigo, Dios dice, no, Él puede. Yo creo en Él, yo creo en Israel, yo creo en Cheque, por eso lo dejo tantito. Yo sé que Él puede soportar, yo creo en Él, yo creo que Él aguanta. Y Él espera que nosotros avancemos. Dios también cree en nosotros, no solamente nosotros creemos en Él, Dios también cree en nosotros. Entonces, por eso somos exprimidos, por eso a veces nosotros entramos a ese huerto del Getsemaní. Pero sí, la verdad no nos olvidemos de orar para no entrar en tentación. Hace tiempo, yo ya se los comenté, ya se los había comentado, hubo una ocasión, porque yo decía, a ver, las pruebas es para que nosotros vayamos creciendo y vamos a estar mejor y todo eso. Entonces, en una ocasión yo cometí el gran error de decirle, Señor, yo quiero más y quiero más, quiero avanzar, quiero crecer. Le digo, Señor, méteme en tentación, pruébame. Y no, nada más se lo dije una vez y me escuchó. No, en verdad, comenzaron a cambiar las cosas tanto. Anímicamente, espiritualmente me sentía cargado, empecé a tener problemas con mi esposa, Suri se empezó a sentir mal, ya lo querían operar de la nariz. No, entonces empezaron a cambiar muchas cosas. Entonces hablé con mi esposa y ya le platiqué y pues obviamente pues fue un error. Si nosotros creemos que podemos solos, el Señor te deja solo. En verdad el Señor te deja solo. Si tú crees que solo puedes, el Señor te va a decir, ok, ¿crees que puedes solo? A ver, tú solo. Si yo no me hubiera arrepentido de eso que le dije, yo hubiera fracasado. De eso no se sale. Porque, por ejemplo, de Jesús dice el escritor a los Hebreos que fue oído por su temor reverente. Y fue oído, dice ese sumo sacerdote, fue oído. Pero aún así entró. ¿Cuántas veces nosotros no oramos, Padre, no nos metas en tentación, y aún así entramos? Eso no te va a quitar, o así el Señor tal vez te quite algunas tentaciones, pero llegar un momento que dice, aunque tú estés orando, por eso el Señor va a dejar que seas tentado. Como con Jesús, dice que fue oído por su temor reverente, pero aún así fue tentado y fue probado. Porque lo que pasa es de que tal vez, sí, el Señor te libre de 2 tentaciones, 3, pero puedes tú orar diario y te va a llegar la tentación, te va a llegar la prueba. Pero si tú has estado orando, el Señor se va a encargar de que el enemigo no te tiente más de lo que tú puedes. Porque también si tú no estás velando, no estás orando, no estás diciendo, Señor, no me metas en tentación, libra del mal. Es lo que les dije hace rato. Es como si tú dijeras, quiero pecar. No me importa. Y ahí sí el Señor como que no pone ese límite. ¿Cuál límite? Por eso les digo, yo hubiera fracasado. ¿Por qué? Yo no hubiese tenido el apoyo del Señor. Porque en el momento de las pruebas, es como el maestro en la escuela. El maestro en el momento de las pruebas no habla nada, no enseña nada. Para más, si estás hablando, te avienta el borrador. Cállate, ahora no estés hablando. Y es igual con Dios. En esos momentos de prueba el Señor, y uno ora y dice, es que no tengo respuesta. Pues no vas a tener respuesta. ¿Qué esperas? ¿Qué le contestó el Señor a Jesús? No se da respuesta. ¿Por qué? Porque estás en un examen. No necesitas tú una respuesta. Lo que tienes que hacer es como el salmista que decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y lo dijo varias veces.
Y su respuesta era, espera en Dios, espera en Dios. Sé paciente, aguarda en santidad, aguanta en integridad, porque el Señor difícilmente te va a dar una palabra en esos momentos. Cuando eres probado, eres tentado, difícilmente Él te va a dar una palabra. A veces sí da, a veces no da, pero el hecho de que no dé no quiere decir que uno tiene que pecar. O sea, que uno dice, es que el Señor quiere que peque. No, el Señor quiere que tú permanezcas, Él va a estar callado. Y como le pasó a Jesús, que no nos va a pasar tampoco a tal grado, pero Jesús dice, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sí llegó un tiempo en que estuvo desamparadísimo, como nosotros no hemos estado. Entonces, nuestro deber es, primero, día con día orar para no ser tentados. Ahora, si aún así entramos en tentación, espera en Dios, espera firme, espera en santidad, y es cuestión de tiempo. Cuando Dios crea que ya sacó de ti todo ese jugo, así como la naranja que la exprimen, y ya el naranjero, el que vende jugos, dice, no, ya le salió todo, entonces ya sales. Y hace así Dios, espera, es cuestión de tiempo. Eres probado, pero por cuestiones de tiempo. Dios sabe cuánto, pero eso es lo que tenemos que hacer, esperar en santidad y orar cada día para no entrar en tentación. Póngase de pie. Esto es bueno y no tan bueno. No sé si te has dado cuenta que siempre que el Señor se enseña algo, como que después pasas por lo que se te habló. Por ejemplo, si hablas de santidad, el Señor te santifica. También si hablas de pruebas, el Señor te prueba. Entonces es algo bueno porque estamos preparados, pero es algo malo porque tal vez seamos probados, tal vez en la semana, pero que la gracia del Señor sea con nosotros, con todos nosotros. Y hay que seguirle pidiendo que no nos meta en tentación, sino que nos libre del mal. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias por dejarnos ejemplo. Nos has dejado ejemplo de vida. Tú eres, Señor, nuestra meta. El ser como tú, ese es nuestro propósito, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Danos fortaleza día con día. Padre bendito, Padre de gracia, te pido, Señor, que no nos metas en tentación. Guárdanos del mal, oh Señor. Líbranos del mal. No queremos volver atrás, Señor Jesús. Ayúdanos a mantenernos en integridad a ti. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti día con día. A esperar, Señor, confiados, firmes en la roca. Que podamos estar siempre firmes, Señor Jesús. Danos la gracia de que si somos probados, Señor, podamos salir victoriosos. Para que podamos así dar más fruto y honrarte, Señor, con nuestro fruto. Que tú puedas tomar provecho, Señor, de nosotros. Y que podamos realmente mostrar que somos tuyos, que somos tus hijos, Señor. Que tú puedas sacar lo mejor de nosotros. Aquí estamos, Señor. Sabemos que estamos en el hueco de tu mano y nada ni nadie nos puede arrebatar de ellos, Señor, de tu mano. Nada nos podrá separar, Señor. Ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, Señor, ni escasez. Nada nos podrá separar de tu amor, dice tu palabra. Ayúdanos a estar confiados, Señor, en esa palabra. Y gracias también, Señor Jesús. Gracias porque tú confías en nosotros. Gracias porque tú nos crees también, Padre. Gracias, Señor. Qué Dios como tú. Qué Dios como tú tan grande, lleno de amor y lleno de gracia. También, Señor, perdona nuestras faltas. Si te hemos fallado, si hemos tropezado también, Señor, perdónanos. Y ayúdanos a caminar en integridad, a andar en tus caminos, Señor. Que nosotros, que nuestro corazón haya siempre temor de ti, Señor. Ese temor reverente, así como tú lo tuviste, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, por escucharnos.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén.